Luis Aguilar Siciliano y como parte del proyecto audiovisual Perdóname Poesía, quiero hablarles ahora de un escritor hondureño de actualidad como es Jorge Medina García y especialmente de uno de sus libros titulado Memorial del Blasfemo. Jorge Medina García nació en Olanchito, municipio de Yoro, Honduras, el 24 de abril de 1948. En novela ha publicado por lo menos cuatro libros, entre los cuales están Cenizas de la Memoria, con editorial Guaymuras en 1994, Memorial del Blasfemo, editorial Guaymuras, Tegucigalpa 2011, que es la obra que vamos a comentar, Romance del Secuestro, Premio Único de Novela Corta Centroamericana en el año 2012, y El viento que sopla los carbones apagados del amor en el año 2014. La novela Memorial del Blasfemo nos presenta en 29 capítulos y un epílogo, en total 322 páginas, varias historias que coinciden con una historia, digamos, envolvente, como es la vida de Trigo de Jesús Vindel Bonilla. La portada de esta primera edición nos muestra a un hombre con el pecho desnudo y un dedo índice royéndole las entrañas. Es significativo porque se trata de una novela que básicamente inicia con una vida trágica. La historia se desarrolla en una ciudad imaginaria llamada Santa Genoveva de los Baños. Esta ciudad, eh, si bien es ficticia, pero por sus características, por la cultura que nos describe, por su gente y por el lugar donde está ubicada, también por las alusiones al contexto geográfico, sabemos que es una ciudad que está recreada sobre la base de la cultura hondureña. La novela cuenta la vida de una familia bastante común para nuestros días y en nuestros contextos centroamericanos, en el cual se procrean hijos. Sin embargo, parece que el amor no es mutuo. En primer lugar, está constituido por la pareja de Froilán Vindel Espartano y por Estela. Si bien estas personas no tienen una relación armoniosa, pues ella, según se describe en la novela, es una persona infiel, es una persona enamoradiza, que termina yéndose con otro hombre, pero procrean aparentemente tres hijos, que son Alberto Luis, Mercedes, una niña, y nuestro protagonista, antihéroe, diría yo, que es Trigo de Jesús Vindel Bonilla. Aquí comienza una historia interesante de puras tragedias. En primer lugar, como ya decía, la relación entre Froilán Vindel y Estela no es una relación tan positiva que digamos. En una de esas, esta mujer comete varias infidelidades, pero una de ellas se destaca porque decide abandonar a su familia y marcharse para los Estados Unidos con una persona de Los Ángeles. Deja abandonados a sus hijos y además de eso, pues hay unas tensiones y Trigo de Jesús Vindel Bonilla, cuando llega a la adolescencia, decide marcharse aparentemente para siempre de la casa. Eh, Quizás alentado por una muerte de su hermanita Mercedes, quien ha heredado una enfermedad o la enfermedad de su madre y muere a los 11 años creando un dolor muy grande en la familia, pero especialmente, creo yo, de Trigo de Jesús Indel. Decide pues él marcharse de la hacienda para la ciudad de Santa Genoveva de los Baños y allí empieza a hacer su vida.
Trigo tiene que sobrevivir y entonces tiene que dar, una de las cuestiones que le sucede es que un amigo de él que le dicen el siete machos anda buscando a un falso testigo para que vaya a dar su declaración contra alguien que lo golpeó, que es el blandito. Entonces, por unos dólares más, digamos, Trigo se ofrece a ser falso testigo y con su declaración resulta que condenan al blandito a la cárcel. Cuando este señor sale de la cárcel, lo va a buscar y lo encuentra en el billar y antes que Trigo pueda salir huyendo, el blandito ha sacado la pistola, le ha apuntado y le ha disparado con tan mala suerte que la bala se encasquilló. Entonces, para defenderse Trigo, sin pensarlo dos veces, lo golpea con todas las fuerzas con la vara del billar, le rompe una vara, le rompe la otra, le saca un ojo, lo golpea y al final huye y no haya para dónde irse, pues no tiene otro remedio que salir para la hacienda de su padre. Allá en esa hacienda permanece escondido, pero el papá le saca la verdad que porque anda huyendo hasta que Trigo le dice las razones y el papá, como es un hombre correcto, le dice que lo mejor es que se vaya a entregar a las autoridades y que él va a hacer todos los esfuerzos para ponerle un buen abogado y como fue casi por defensa propia para poder salir de la cárcel. Trigo le hace caso, se asegura con un abogado, sin embargo, tiene que ir a la cárcel y pasa un año en la cárcel y es uno de los años que lo hacen a él todavía más difícil, más, digamos, resentido con la sociedad, más solitario, pero sobrevive a la cárcel porque el papá paga un abogado y lo saca de la cárcel. Todas esas aventuras van tejiendo la personalidad de un Trigo que es un hombre complicado, que tiene relaciones muy difíciles con el papá, sin embargo, como ustedes ven, cuando tiene problemas no tiene para dónde agarrar y se busca la ayuda del papá, quien siempre está con él a pesar de la relación tan tensa que llevan. Todo esto va configurando, pues les decía, la historia, pero Trigo conoce al amor o a quien será el amor de su vida y empieza a tratar de cambiar, pero ese cambio será interrumpido por el surgimiento de una gran tragedia. Venimos diciendo que la relación de Trigo con sus padres no es la mejor relación y que Trigo cuando se fue de su casa tuvo una serie de problemas con la justicia, con las personas, pelea y se prueba en el bajo mundo de la delincuencia también y eso pues lo hace un tipo muy complicado. Pero en una de esas, él ya tiene más de 4 años de no visitar a la abuela y decide irla a visitar. La abuela se llama Conchita Castillo, es, digamos, la madre de Estela. En otras palabras, es su abuela materna. Entonces, cuando visita a Conchita Castillo, para su grata sorpresa se encuentra con una muchacha que se llama Gloria de la Cruz, él la describe una niña muy linda, está jovencita, está muy linda, estudia en un colegio de niñas y desde el primer momento le cae muy bien. Entonces, eh, ella vive con la abuela. Brevemente, la historia de Gloria de la Cruz es así. Resulta que, tal como cuenta Conchita, que es la abuela, Conchita Castillo, como le contó a Trigo, un buen día Estela apareció con la niña, diciendo que era madrina de la niña y que Froilán era padrino de la niña, pero que sus padres habían desaparecido y que le pedía a Conchita que la criara como si fuera parte de la familia y que ellos le iban a ayudar. Y es así como la niña se queda con Conchita Castillo, que es una maestra jubilada, y ella es prácticamente quien cría
a Gloria de la Cruz y quien la educa en buenos valores, buenas prácticas y sobre todo en la religión católica. Pero la llegada de Trigo de Jesús empieza a complicar las cosas porque Trigo, que no visitaba durante años a la mamá, a la abuela, ni le llevaba nada, ahora se vuelve un asiduo visitante de la abuela. Y la abuela, quizá ya intuyendo algo, siempre les subraya que deben quererse como hermanos y le dice a Trigo que él debe querer, por favor, a Cruzita como su hermana. Pero esos consejos, no, digamos que caen en saco roto porque entre ellos, desde la primera vez que se vieron, empezó a nacer la llama del amor. Y Trigo, de tanto que se enamora de esta muchacha, ya él que es un ateo empieza a visitar la iglesia, se va a confesar, va con ellas a la iglesia o se queda cuidando la casa, auxilia a su abuela en todos los problemas, les ayuda en la casa y hace una serie de cosas como, digamos así, como un proceso de transformación personal. Eh, eh, Gloria opera como una persona que podría detener a aquel hombre tan complejo que pues no se sabe para dónde va y ni de dónde viene. Y Trigo empieza a ser un hombre de valores a partir de que conoce a Gloria. Pero entran en un romance tórrido que dura varios años sin que la abuela se entere. Y la abuela confía en Trigo y en que ellos se quieren como hermanos. Sin embargo, él la va a traer al colegio, él la ve y se va para la casa, hacen el amor, tienen relaciones durante mucho tiempo, hasta que una vez ella lo llega a buscar al lugar donde trabaja, porque Trigo es locutor, es periodista y trabaja en una radio, en un programa, y lo llega a buscar apresurada. Y en esa ocasión le cuenta que una de las noticias más importantes de su vida, pero más dramática, y le cuenta que ella está embarazada de 2 meses, que se fue a hacer la prueba de embarazo y que salió positiva. Eso, pues, a Trigo no le complica tanto las cosas porque digamos que él la ama realmente y que él ya ha pensado en casarse con Cruzita porque se quieren mucho. Pero el problema es la abuela. Entonces Cruzita le dice que no se preocupe, que ella va a hablar con la abuela y que está segura de que la abuela va a entender, aunque le diga que es un perfecto fracaso porque ni siquiera sacó el bachillerato y ya salió embarazada. Pero Cruzita le dice que le va a prometer que va a salir también de la universidad. Hecho este convenio, Cruzita se va para donde la abuela y entre café y café y entre tantas cosas, con una estrategia de seducción, ella le cuenta a la abuela que pues que esté embarazada, que va a tener un niño muy lindo y que no sé qué y no sé cuánto. Cuando a la abuela empieza a preguntarle, ella de una vez, en un momento no resiste y le dice, mire, pues que mi hijo va a ser de trigo, de trigo, su nieto. Y entonces en ese momento Conchita Castillo cae de sopetón al suelo, desmayada, y empieza a tener problemas de respiración y entra en una profunda crisis, de tal manera que va a parar al hospital. Cuando Cruzita le pregunta por qué él se la ha pasado tan mal, entonces Conchita le confiesa una triste y horrible noticia y le cuenta que Gloria de la Cruz y Trigo de Jesús son hermanos porque son el producto de tantas infidelidades de Estela, ya que Estela se metió con un hombre y con ese hombre tuvo 2 hijos, Trigo de Jesús y Gloria de la Cruz. Trigo de Jesús lo reconoció Froilán Lindell como su hijo. Trigo no lo sabía y a Gloria de la Cruz decidieron irla a dejar donde Conchita Castillo. Total, el punto trágico es que aquí resulta un enamoramiento profundo y sincero entre dos personas que quieren hacer la vida, pero la vida les juega una mala pasada porque resultan ser hermanos.
Eso lo complica todo, porque Conchita Castillo va a parar a cuidados intensivos al hospital y Gloria de la Cruz, que es católica y ella no quiere tener un hijo que salga con esa desgracia porque dice que va a ser hijo con cara de puerco, con cosas y no sé qué cosas. Entonces, Gloria de Jesús decide abortar y empieza a buscar en los bajos fondos de los barrios. Ha oído decir a sus amigas que en tal lugar hay una señora que practica abortos, se va a buscarla, llega a una barriada y buscando, ya casi logra dar, sin embargo en el camino la asaltan y la matan. Esa es toda la historia. Cuando Trigo de Jesús ve que han pasado 4 días y Gloria de la Cruz no aparece, empieza a averiguar hasta que se da cuenta que su abuela está en el hospital y que Gloria de la Cruz está en la morgue. Esta tragedia marca profundamente la vida de Trigo de Jesús. De allí en adelante, Trigo de Jesús profundizará su sentimiento de desgracia, su sentimiento de cinismo, su ateísmo y todos los antivalores que dice practicar, y se volverá un tipo eh, absolutamente solitario. Esa es una de las consecuencias de esta tragedia, que bien pudo haber sido representado un cambio en la vida trágica de este personaje. Con una relación distante con su familia, una abuela en el hospital y el amor de su vida muerta, Trigo inicia, digamos, una etapa de crisis existencial de la que casi no se sabe cómo sobrevive, porque entra al mundo de las drogas, empieza a querer matar a cualquiera, como cobrando venganza. En eso balea a personas que resultan no ser los delincuentes que mataron a Gloria de la Cruz. Y empieza a caminar sin ton ni son por la vida, y en una de esas andanzas conoce a otra mujer que se llama Noemí. Ya él es incapaz de amar a una mujer. Sin embargo, con Noemí, que es una mujer acompañada también, logra hacer una relación hasta que se acompaña, se la lleva para su casa, y Noemí tiene un hijo que se llama Octavio, y Octavio, que es todavía un adolescente, ya tiene una mujer llamada Hortensia y han creado un crío llamado Camilo. Esa es una de las familias, digamos, con las que Trigo tiene que soportarse, porque Trigo no se relaciona, no platica, no habla ni siquiera con su mujer. Más que todo lleva una vida en un lugar completamente desestructurado. No tiene hijos con Noemí porque eh, digamos que es una relación de conveniencia. En este tipo de relación de conveniencia, Trigo empieza a tomar, digamos, a entrarle a la coca, a las drogas y toda esa cuestión, y también se pone a leer y desarrolla un sentido crítico de la sociedad que siempre ha venido cultivando, pero que ahora lo agudiza mucho más, porque en su encierro y en su aislamiento, lo único que hace él es escribir artículos de periódico y ponerse a pensar y escribir un libro del que se habla en toda la novela, que es el libro que se llama Vivir entre ustedes, que él ha titulado, creo, de esa manera el libro. Y el libro ese lo conocemos que es un libro de humor ácido, un libro completamente crítico que despotrica contra la religión, contra las costumbres, contra la política, contra todas las instituciones hondureñas por corruptas y porque no sirven para nada. Y además critica las élites empresariales que igual solo buscan sus propios intereses y no tienen ninguna, y las demás actividades no tienen ninguna importancia como no sea
las oportunidades de ganar plata y si no es de ganar plata, de robar mucha plata. Ese es el libro que él está escribiendo y que va a editar. Resulta que ese libro, extrañamente, es todo un bestseller porque una editorial lo publica y con ese, al poco tiempo ya no hay ya no hay nada, se agota la edición. Y entonces Trigo sigue reeditando el libro y sigue adquiriendo alguna su plata de la edición de su libro, porque su plan es comprarse otra casa y dejarle a la antigua casa a Noemí y él marcharse a vivir solo para escribir. Ese libro le trae muchas enemistades, pero le trae mucho éxito como escritor. En ese sentido, escribiendo ese libro y analizando ese libro está y una vez decide ir a visitar la tumba de Estela, porque él tenía también un ritual de ir a visitar a la tumba de Estela cada cierto tiempo. Sin embargo, él no lo hacía por amor, sino que por el placer de ir a orinarse sobre su tumba. Y en esa ocasión él quería ir a orinar y se fue para el cementerio donde estaba Estela y allí encontró que estaba Froilán también hablando con Estela a la distancia y se encontraron allí, se encararon, Trigo llevaba un trago y empezaron a tomar, se emborracharon y empezaron a pelear y allí Trigo le preguntó al papá si él sabía que no era el verdadero papá. Entonces Froilán le dijo que desde un principio le había dicho a Estela porque ella era una mujer de altos valores morales y que Froilán, sin ser el padre de él, lo había adoptado. Y que la niña también sabía que era hija de Estela, pero que Estela no había querido que se quedara allí, por lo tanto, él la apadrinó y la fueron a dejar donde Conchita Castillo. Ese tipo de conversación franca, según se entrevé en la novela, provoca una pelea entre ellos, pero además ellos terminan abrazados y como reconciliados. Y así eh, se van y llegamos al capítulo número 29 de la novela. Ya hemos resumido toda la vida trágica que se cuenta de Trigo de Jesús. Ya hablamos de Trigo de Jesús, el escritor, el crítico que se granjea no pocas enemistades con su obra, porque pese a que es una obra muy ácida, ha tenido un gran éxito en la sociedad hondureña, que es una sociedad que él no pensaba que tuviera tantos lectores que le gustaría ese tipo de libros, porque él pensaba que Honduras solo estaba diseñado para leer periódicos y para leer la Digest. Entonces, y todo ese tipo de literatura pajarito que él dice. Entonces, pero esta situación, ya luego de 6 años del aparente, digamos, reencuentro con el papá, Trigo busca reinventarse. ¿Y cómo se reinventa? Bueno, en primer lugar, se va para la hacienda un tiempo y allí se enamora de una muchacha que es una hija de un trabajador que se llama Plácida y se casa con ella, forma una familia y se convierte en un empresario exitoso. ¿De qué manera? Bueno, utiliza el dinero de su libro, paga las deudas del papá, el papá le da la hacienda para que él sea el jefe y pone una tienda de verduras en Santa Genoveva de los Baños. Esta tienda es gerenciada porque es un negocio familiar, allí trabaja Froilán, trabaja el hermano, y trabajan todas las personas que estaban antes en la hacienda y es una empresa familiar muy, muy exitosa en Santa Genoveva de los Baños, con aire acondicionado y toda la cuestión, digamos algo así como un enorme supermercado. Sin embargo, en uno de esos malos días, el negocio es asaltado y Trigo es abatido a balazos. Y todo ese esfuerzo que ha hecho él por reinventarse queda en nada porque Trigo termina en el piso cruzado a balazos. Ese es el final de la obra.
Como hemos visto, Memorial del Blasfemo es una obra que nos cuenta la historia de un hombre que es todo él una tragedia. Un hombre que en virtud de ser una tragedia desarrolla un sentido cínico de la realidad, un sentido crítico de la realidad, pero que en el fondo lo que es en realidad es un hombre que no ha sabido aprovechar las oportunidades o que la vida no ha sabido brindarle buenas oportunidades. Algunas características de esta obra podemos ver, en primer lugar, el final cerrado. En ese sentido, se apega a la narrativa clásica, hay un final cerrado y hay un desarrollo del personaje. El personaje va creciendo, va transformándose hasta que termina siendo una víctima y ese es el final de la obra. Luego tenemos a un narrador múltiple que combina la tercera persona con la primera persona. Es un narrador que va prestándole, digamos, la historia a los otros y los otros van participando en primera persona, pero hay siempre un narrador y este narrador, valga decirlo también, desarrolla una identidad con el personaje. Cuando nosotros estamos escuchando al narrador en tercera persona, los juicios, los criterios y todo lo que ha pensado Trigo parece que esta persona los ratifica. Por lo tanto, hay una especie de identidad entre el narrador y entre el personaje principal. También existe la característica de la metaficción. Desde los primeros capítulos notamos nosotros que hay un afán por abordar el tema de la literatura en la obra. En primer lugar, digamos que hay una estrategia, la estrategia del periodista que muchos escritores centroamericanos lo utilizan. Siempre el protagonista o es periodista o está ligado con un periodista o encuentra una historia que va a ser un reportaje, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Trigo, pues él es un periodista. Y además de ser periodista, empezamos a acudir al proceso de escritura de un libro de crítica social que se llama Vivir entre ustedes. Este libro, si bien no se desarrolla por comentarios, por opiniones de terceras personas, por las mismas explicaciones de Trigo y por todo lo que se va diciendo, nosotros ya tenemos una idea de cuál es el tono del libro que escribe Trigo de Jesús Pindel y cómo en ese libro se deja bien claro un retrato bastante fuerte bastante fuerte y pesimista, diría yo, de la sociedad hondureña de la actualidad. Valga recordar que este libro yo le encuentro cierta intertextualidad con la obra de Horacio Castellanos Moya, que es El Asco. Creo que de manera diferente desarrollan un tema con la misma tonalidad y es como la ambición de hacer una crítica demoledora de la sociedad y de la sociedad en la cual no ven nada positivo. Y luego ya dijimos, es la transformación del personaje. Trigo va pasando de ser un niño bueno a ser un adolescente, digamos, el pícaro adolescente. Pasa a ser un hombre de hogar enamorado, a ser un delincuente, a ser un escritor, a ser nuevamente una persona de bien y luego a ser víctima de un asesinato. El personaje, pues, todos los personajes ahí se van transformando. Y hay técnicas múltiples, por ejemplo, vemos cartas, poemas, comentarios, escritos personales, etc. Entonces, digamos que se han utilizado mucho las técnicas postmodernistas para la elaboración de este libro.